¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando morimos? Hay una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Quizás fue a las 3 de la mañana cuando no podías dormir. Quizás fue el día que perdiste a alguien importante. Y es esta: ¿qué pasa después de morir? Y lo curioso es que la mayoría de nosotros ni siquiera nos atrevemos a buscar la respuesta. Como si preguntarlo fuera un tabú. Como si hablar de la muerte nos acercara más a ella. Pero hoy lo vamos a hacer. Porque lo que voy a contarte en este video me cambió la forma de ver la vida. Y creo que a ti también puede cambiártela. Quédate hasta el final, porque hay un testimonio que escuché hace unos meses que todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Te lo voy a contar. Empecemos con algo que siempre me pareció fascinante. Si tomas todas las grandes tradiciones espirituales del mundo, el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, el cristianismo, las tradiciones indígenas, y las pones a conversar entre sí sobre la muerte, encuentras algo que no deberías encontrar en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Están de acuerdo en lo esencial. Todas dicen que hay algo que continúa. El budismo habla del ciclo de reencarnaciones, donde la conciencia viaja de cuerpo en cuerpo hasta alcanzar la iluminación. El hinduismo enseña que el alma, el Atman, es eterna y simplemente cambia de forma como nosotros cambiamos de ropa. El Islam y el cristianismo describen una vida después de esta, un estado de existencia donde el alma persiste y rinde cuentas por lo que vivió. Incluso las tradiciones chamánicas de pueblos que vivieron aislados en la Amazonía o en Siberia hablan de espíritus, de ancestros que siguen presentes, de mundos paralelos al nuestro. Ahora, podrías decirme, eso es solo fe, son historias que la gente inventó para no tener miedo a morir. Y esa es una crítica válida. Pero entonces, ¿cómo explicas esto? En los años 70, un médico llamado Raymond Moody recopiló los testimonios de cientos de pacientes que habían sido declarados clínicamente muertos y luego resucitaron. Esperaba encontrar experiencias caóticas y distintas entre sí. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Las historias eran casi idénticas. Personas de distintos países, distintas religiones, distintas edades, que no se conocían entre sí, describían lo mismo. Salir del cuerpo y observarse desde arriba. Un túnel de luz. Una sensación de paz absoluta, de amor incondicional, imposible de describir con palabras humanas. Encuentros con seres de luz o con personas fallecidas que los amaban. Y luego, el regreso, forzado, casi siempre en contra de su voluntad, al cuerpo. Moody llamó a esto experiencias cercanas a la muerte, y su libro se convirtió en uno de los más vendidos del siglo pasado. Pero lo más impactante no fue el libro, fueron los detalles. Hubo un caso que los investigadores no pudieron explicar durante años. Una mujer llamada Pam Reynolds fue sometida a una cirugía cerebral de alto riesgo. Para operarla, los médicos tuvieron que hacer algo radical: bajarle la temperatura corporal hasta casi congelarla, detener su corazón y drenar toda la sangre de su cerebro. En términos médicos, estaba muerta durante la operación, sin actividad cerebral, sin pulso, sin nada. Cuando despertó, describió con precisión la sierra que habían usado para abrirle el cráneo, un instrumento que nunca había visto antes y que estaba fuera de su campo visual incluso si hubiera estado consciente. Describió conversaciones entre los médicos, describió detalles de la sala de operaciones que no podría haber percibido de ninguna forma convencional. ¿Cómo percibió algo si no había actividad cerebral? Los científicos escépticos tienen varias teorías. Alucinaciones por falta de oxígeno. Recuerdos fragmentados del periodo previo a la anestesia. Pero el problema es que esas teorías no explican los casos donde los pacientes describieron con exactitud lo que ocurría en otras habitaciones del hospital mientras estaban en coma, o donde identificaron objetos que solo eran visibles desde el techo de la sala quirúrgica. El cardiólogo holandés Pim van Lommel realizó uno de los estudios más rigurosos sobre esto. Durante 12 años siguió a 344 pacientes que habían sufrido paros cardíacos. Todos habían estado clínicamente muertos. El 18% reportó una experiencia cercana a la muerte clara y estructurada. Sus conclusiones, publicadas en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, fueron cautelosas pero contundentes. La conciencia parece funcionar independientemente del cerebro. Eso es enorme. Porque si la conciencia no es producida por el cerebro, si el cerebro es más un receptor que un generador, como una radio que capta una señal pero no la crea,
entonces la muerte del cerebro no tiene por qué significar el fin de la conciencia. Ahora te voy a contar el testimonio que prometí al principio. Hace unos meses escuché la historia de un hombre llamado Antti Revonsuo, neurocientífico finlandés. Pero no es su historia la que quiero contarte, es la de un paciente suyo. Un hombre de 58 años, ateo convencido, ingeniero, completamente racional. No creía en nada que no pudiera medir. Sufrió un infarto masivo durante un vuelo transatlántico. El avión tuvo que aterrizar de emergencia. Lo declararon muerto durante casi 4 minutos. Cuando volvió, lo primero que dijo no fue «tuve miedo» ni «vi un túnel». Lo primero que dijo, con lágrimas en los ojos, fue «vi a mi madre. Murió cuando yo tenía 6 años. Yo ya no me acordaba de su cara, pero la reconocí. Y me dijo que todo estaba bien». Este hombre pasó los siguientes meses investigando obsesivamente todo lo que pudo sobre las experiencias cercanas a la muerte, no para confirmar lo que vivió, sino porque era lo que haría cualquier científico, buscar evidencia. Y lo que encontró lo llevó a escribir una carta pública en la que decía algo que me parece profundamente honesto. No sé si hay vida después de la muerte, pero sé que ya no le tengo miedo a morir. Y eso ha cambiado completamente cómo vivo. Eso es lo que me parece más poderoso de todo esto. No es si tienes fe o no. No es si crees en la reencarnación o en el paraíso o en nada. Es que cuando te enfrentas seriamente a la posibilidad de que la muerte no sea el final, algo cambia en ti. Se te afloja algo en el pecho. Dejas de aferrarte tan fuerte a cosas que no importan. Empiezas a preguntarte qué es lo que realmente vale la pena. Las tradiciones espirituales lo saben desde hace milenios. El budismo no habla de la muerte para deprimirte, habla de ella para que despiertes. El estoicismo romano tenía una práctica llamada memento mori, recuerda que vas a morir. No como un acto macabro, sino como un recordatorio de que el tiempo es precioso y que la vida debe vivirse con intención. Y ahora, la neurociencia, casi sin quererlo, está llegando a un lugar parecido. Porque si hay algo que comparten todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, independientemente de su religión, su cultura, su personalidad, es esto. Vuelven distintas, menos materialistas, más empáticas, con menos miedo, con más amor. Como si al asomarse al otro lado hubieran recordado algo que ya sabían y que habían olvidado. No te voy a decir qué creer, no es mi lugar. Pero sí te voy a hacer una pregunta con la que quiero que te quedes hoy. ¿Qué cambiaría en tu vida si supieras, con certeza, que esto no es todo? Piénsalo, en serio. Porque quizás la muerte no es el final. Quizás es solo una puerta. Y quizás la forma en que vivimos debería reflejar eso mucho más de lo que lo hace ahora. Si este video te ha gustado y te ha hecho reflexionar, dale like y compártelo. Déjanos saber tus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Late tu pecho en silencio, cruza el umbral que se esconde en tu aliento. Giran las esferas sin principio ni